tema de este módulo, eh, les quiero introducir, digamos, a la médica Gabriela Sansisi. Ella es licenciada en nutrición. No, Ella que nos acá me va está a sacando la orden. El Loreto presentar Elizabeth era el tema del rol de la consejería Ah, ya. La nutricional voy en a la cambiar, prevención de ¿ya? la Pero ya PPS. está lista para que suba por si acaso. Vale. No se escuchó del todo, me parece que había un poco de ruido. Muchas gracias por la invitación. ¿Vas a compartir pantalla? Perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía, gracias por la invitación. La realidad es que el abordaje nutricional del paciente con fibrosis pulmonar es, como todos lo sabrán, es sumamente importante porque va de la mano el estado nutricional del paciente con la evolución y la progresión de la enfermedad. Y tenemos que ver dónde estamos parados siempre con el paciente porque es una enfermedad que en pocos años puede modificar mucho y tener un impacto muy grande en la nutrición del paciente y viceversa. Entonces, más que nada lo que nosotros tenemos que evitar, y vamos a ir hablando de esto a lo largo de la charla, es en tratar esta malnutrición o prevenir esta malnutrición. Y para ponernos un poco de acuerdo, les cuento la definición de malnutrición según ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, que es uno de los referentes en el ámbito de la nutrición a nivel global. Hablan de que la malnutrición es una condición que se produce por una ingesta alimentaria inadecuada que lleva a una alteración de la composición corporal y la masa celular. Y esta masa celular es masa celular de los diferentes órganos del cuerpo y también podría ser en este caso de la masa pulmonar. Y genera una disminución de la función física, así como cognitiva, y lleva a resultados clínicos desfavorables y predispone al paciente a tener malos resultados clínicos. La malnutrición a la vez puede ser secundaria a un proceso inflamatorio o a una enfermedad como en este caso, ¿sí? En particular, la malnutrición, en general, mejor dicho, la malnutrición es multifactorial, se da por diferentes razones. La enfermedad pulmonar no está exenta de esta multifactoriedad, ¿sí? Y se va a producir entre los pacientes que nos pueden llegar de un 9 a un 55%. Estos pacientes pueden estar con cierto grado de malnutrición. Y esta malnutrición va a estar dada. Lo más observable va a ser la disminución en la ingesta en algunos casos, pero no tenemos que dejar de pensar en que hay además una respuesta inflamatoria inducida por la enfermedad. Esta respuesta inflamatoria genera un hipercatabolismo, ¿sí? Aumenta los requerimientos, sobre todo lo que es el gasto energético basal en reposo, ¿sí? Y además la hipoxia va a contribuir a esta malnutrición. Y sabemos que cuanto mayor es esta malnutrición, va a afectar de manera negativa al pronóstico, a las tasas de complicaciones, ¿sí? Va a condicionar la mortalidad, en caso de que haya una internación va a aumentar la estadía hospitalaria, va a afectar de manera negativa la calidad de vida y por supuesto va a aumentar también los costos de salud. Pero entonces, hablando de esto, de dónde vamos a estar parados cuando recibimos al paciente, vamos a ver como que hay 4 estadios, podríamos decir, de esta malnutrición. Un primer estadio donde estamos hablando de un riesgo nutricional, ¿sí? Donde hay una pérdida de peso que no es tan importante en un lapso, en un periodo de tiempo largo, ¿sí? Puede haber un índice de masa corporal bajo, o puede haberse ya hecho un screening, ¿sí? Que ahora después vamos a hablar brevemente de esos, hay diferentes métodos de screening, o puede tener alguna afectación de un laboratorio, por ejemplo, como la albúmina, que es algo bastante habitual de buscar. Después estamos en otra instancia que es la malnutrición, donde ya se observa esta deficiencia de energía y o de proteínas y también de micronutrientes, donde ya el riesgo de mortalidad está aumentado. Y después tenemos, que es probablemente donde nos vayamos a encontrar con los diagnósticos que suelen ser tardíos en estas enfermedades, un estadio de lo que se conoce como precaquexia, donde hay una pérdida de peso, está la enfermedad y hay, por supuesto, inflamación asociada a esta enfermedad. Y por último, vamos a tener un grado de caquexia, ¿sí? Donde la malnutrición es crónica por causa de esta enfermedad, va a haber inflamación y lo que tenemos que saber es que la caquexia ya es un estadio que es muy refractario a la intervención nutricional, ¿sí?
También se definió lo que es el síndrome de caquexia pulmonar específicamente, ¿sí? Donde hay una rápida reducción del estado funcional, es una caída muy, muy rápida. Se sabe que es un predictor independiente de la mortalidad en lo que es la fibrosis pulmonar progresiva. Vamos a encontrar la pérdida de peso, una atrofia muscular que lleva, esto era lo que hablábamos, esta disminución de la masa celular, de la malnutrición, lleva a una disminución de la función pulmonar y eventualmente a la muerte. Y lo otro que tenemos que saber es que la pérdida de peso puede ser a expensas de masa libre de grasa, que es lo que involucra más que nada a los tejidos, ¿sí? No adiposos. Y entonces por ahí en la balanza puede ser que no se refleje tanto cuando sí hay mucha pérdida de masa libre de grasa. Y acá tenemos que es donde nosotros empezamos, hay métodos validados de screening. Todavía no hay ningún método que esté extendido en lo que es la fibrosis pulmonar o en la fibrosis generales, ¿sí? Hay diferentes sistemas que tienen distintas aplicaciones. Por ejemplo, el MAST, que es para hacer un tamizaje de riesgo nutricional en pacientes domiciliarios, el NRS 2002, que es el que más se utiliza en hospitalizados, y diferentes, el Mini Nutritional Assessment, que se diseñó para mayores de 65 años, y después otros más. Estos son los que recomiendan las asociaciones europea y americana de soporte nutricional. Sin embargo, como había muchas diferencias en terminologías, se trató de hacer una iniciativa global para abordar la desnutrición de una manera más reproducible, ¿sí? Y entonces también para que después cuando se analizan trabajos estemos todos de acuerdo en el uso de las definiciones y podamos agrupar los resultados de los trabajos porque estamos hablando de lo mismo. Cuando se empieza a hablar de desnutrición, pero yo la evalúo de un modo y otro la evalúa de otro modo, vamos a tener distintas prevalencias, distintos efectos en el curso de la enfermedad, etc. Entonces siempre es bueno homogeneizar las definiciones. Y entonces esta iniciativa global lo que trató de hacer es describir o diagnosticar la desnutrición. Esto siempre es después de haber aplicado ya un método de screening y ver qué paciente es el que está en riesgo nutricional y tiene que pasar a una evaluación más exhaustiva. Y entonces decidieron que van a considerar dos tipos de criterios fenotípicos o antropométricos, ¿sí? Que son la pérdida de peso, un índice de masa corporal bajo y una masa muscular reducida, y criterios etiológicos o relacionados con la enfermedad, donde puede haber una ingesta alimentaria reducida y la presencia de inflamación que la da propiamente la enfermedad, ¿sí? Entonces ellos consideran que se considera un paciente, valga la redundancia, desnutrido si presenta al menos un criterio fenotípico o antropométrico más al menos un criterio etiológico. Entonces, por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene una pérdida de peso, por ejemplo, como dicen en la primera casilla, de 5 a 10% en los últimos 6 meses, y además tiene una ingesta alimentaria reducida, ya sabemos que es un paciente desnutrido según esta iniciativa. Estos son los criterios GLIM. Que son muy prácticos. Después, el estadio de la desnutrición o el grado de desnutrición, si es moderada o si es severa, lo va a dar el criterio antropométrico o fenotípico, ¿sí? El porcentaje de pérdida de peso o el índice de masa corporal es el que va a definir después si estamos hablando de una desnutrición moderada o una desnutrición severa. Con respecto a la valoración nutricional, bueno, nosotros, una vez que nosotros podemos evaluar a muchísimos pacientes, sobre todo en un ámbito hospitalario, pero por ahí en el consultorio es diferente y ya vamos a hacer la valoración nutricional objetiva, pero si estamos hablando de tener que evaluar a 500 pacientes, entonces siempre se hace un screening, un tamizaje primero para ver quiénes son los pacientes que necesitan específicamente una valoración nutricional más objetiva. En el caso de los pacientes con fibrosis pulmonar, ya sabemos que vamos a estar en esta instancia porque el riesgo nutricional está de entrada, ¿sí? La valoración nutricional objetiva incluye la revisión de la historia clínica, ¿sí? Una entrevista, que es importante hacer una historia nutricional y alimentaria para saber hábitos previos incluso al desarrollo de la enfermedad, para saber si era un paciente que tenía una dieta saludable, si era un paciente que solía tener sobrepeso, si era un paciente que salteaba comidas, que comía comida chatarra, esta típica de la dieta
occidental, repleta de ultraprocesados, ¿sí? No es lo mismo cómo va a llegar parado un paciente en uno y en otro de los casos, ¿sí? Por supuesto, ver esto, preguntar, muchas veces nos quedamos cortos, esto lo vamos a ver, si solamente vemos el estado nutricional actual. Siempre es importante hablar preguntarle al paciente cuál era un peso habitual suyo, un peso con el que se sentía cómodo, que lo podía mantener a lo largo del tiempo, para saber dónde estamos parados ahora. ¿Sí? Si solamente saco una foto actual, por ahí me estoy perdiendo de saber que hubo un déficit ponderal o una pérdida de peso muy severa en los últimos, por ejemplo, 5 años, y si yo no lo pregunto, no lo voy a observar cuando tengo, por ejemplo, adelante quizás a un paciente con sobrepeso, ¿sí? Por otro lado, bueno, la medición y valoración de datos antropométricos, esto es básico, lo que generalmente tenemos a mano es el peso y la talla, ¿sí? Para poder hacer un cálculo del índice de masa corporal, pero recordar esto que no el índice de masa corporal aislado de un porcentaje de cambio de peso en el último tiempo no nos sirve de mucho, a menos que sea claramente muy bajo el índice de masa corporal y cualquiera de nosotros puede ver que un paciente está desnutrido. Pero si no es el caso, como les decía, el paciente arrastra una pérdida de peso grande, entonces nos vamos a perder de saber que este paciente está con esta malnutrición. Por otro lado, tenemos otros elementos antropométricos para poder después evaluar composición corporal, que es fundamental. Ahora 2 palabritas les voy a hablar de esto, pero no es lo mismo el peso de un paciente a expensas de músculo que a expensas de grasa. Para esto nosotros tenemos los picómetros, los calibres, que podemos, según tablas de referencia, bueno, evaluar cómo está el compartimento muscular del paciente, cómo está el compartimento graso, ¿sí? Por otro lado, bueno, la determinación de la composición corporal, hay muchísimas herramientas para medir composición corporal, desde la bioimpedancia, el DEXA, bueno, hay distintas sistemáticas, muchos de ellos requieren equipamiento que a veces es caro para las instituciones de tener, pero bueno, que por ahí se usa más en los trabajos de investigación. Después tenemos, por supuesto, la evaluación bioquímica. El paciente respiratorio por ahí no suele tener tanta alteración de algunos parámetros de laboratorio que en otros tipos de patologías que abarca otros órganos, por ejemplo, en todo lo que es lo digestivo, se altera mucho todo lo que es, por ejemplo, la albúmina en relación si viene con una mala absorción o si viene con una inflamación que lo No, si no acompaña. se escucha. ¿Se escucha? Ese médico. Entonces ¿Ah? la albúmina a veces es un No, que reactante ese médico le puso. más aguda, ¿sí? Ah, ¿por qué no demostramos? Es importante también controlarla, estar viendo si se debe a un déficit nutricional o hay una inflamación presente. Sí, lo que vamos a ver probablemente sea una anemia, la anemia crónica asociada con la enfermedad, en la fibrosis pulmonar, y también tenemos que hacer una evaluación funcional, ¿sí? Que hay diferentes maneras, ahora también vamos a hablar de eso. El tipo de valoración nutricional va a adquirir diferentes formas según esto que les decía, el objetivo y los recursos disponibles. Y esto es fundamental, no todos los pacientes se le pueden hacer valorarlo desde todos los puntos de vista, o si estamos trabajando en una investigación, vamos a ser mucho más específicos y minuciosos que en el día a día en el hospital o en el consultorio. Me gusta siempre mostrar esto, que es lo que más representa la poca información que nos puede dar el índice de masa corporal, ¿sí? Para bien y para mal, ¿sí? Nosotros acá en este gráfico tenemos a 2 pacientes con mismas características de peso y estatura y una composición corporal claramente diferente. Sabemos que el músculo en general está asociado a la salud, al buen pronóstico, y todo lo que es tejido adiposo, todo lo contrario, porque además de no ser como se creía antes, un tejido inerte, ¿sí? Es un tejido que todo el tiempo está liberando al torrente sanguíneo citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Entonces es muy importante evaluar también la composición corporal. Y ahora aparece también en esto de la composición corporal y la importancia de mantener la masa muscular el término de sarcopenia. Ya hace muchos años que se viene hablando de esto, pero bueno, se definió en el 2010 en un grupo de trabajo europeo que estudia adultos mayores, y a la sarcopenia como un trastorno del músculo esquelético que es progresivo y generalizado
que se asocia con una mayor probabilidad de resultados adversos y que puede incluir caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad. Esto en pacientes sanos adultos mayores. Ahora bien, la sarcopenia es un fenómeno en sí que involucra la pérdida de la fuerza muscular y de la masa muscular y o del rendimiento físico, y que está asociada a una pobre calidad de vida, disfunción física, y puede venir acompañado de malnutrición, relacionado con la inmovilidad, y después se genera un círculo vicioso de inmovilidad y pérdida de fuerza muscular, la baja síntesis proteica y la proteólisis, ¿sí? La sarcopenia puede ser primaria, secundaria o relacionada también con la obesidad. La sarcopenia primaria es la que está relacionada con la edad. A partir de los 40 años empieza un decaimiento de lo que es la masa muscular en cualquier persona saludable, normal, y que tiene que ver con el paso de los años. ¿Cómo se contrarresta esto? Sí, con una nutrición adecuada y actividad física, por supuesto. La sarcopenia secundaria va a estar relacionada con la falta de actividad, con el sedentarismo, ¿sí? O con una enfermedad, o con una malnutrición. Y por el otro lado tenemos lo que es la obesidad sarcopénica, que es algo que es muy frecuente de ver ahora, dada la epidemia global de obesidad. Entonces vamos a tener un paciente que por un lado es obeso, pero tiene baja masa muscular, ¿sí? Y esto está asociado, dentro de los tres tipos de sarcopenia, es el que presenta más riesgo para el paciente. Por esto que les decía, tenemos por un lado la funcionalidad y la masa muscular disminuida, y por el otro lado vamos a tener este generador de sustancias proinflamatorias en el cuerpo, que es el tejido adiposo. Hay un screening de sarcopenia para hacer. Hay uno que es muy sencillo, que es el SARC-F, y los pacientes van a registrar eso, a través de un interrogatorio, su habilidad en 5 parámetros. En la fuerza, si pueden levantar, por ejemplo, 5 kilos, bolsas de supermercado podría ser, su capacidad para caminar, su capacidad para levantarse de una silla repetidas veces, capacidad para subir escaleras y la frecuencia de caídas en el último tiempo. No vamos a adentrarnos en esto, pero bueno, la idea es que se van sumando un puntaje y hasta 4 puntos, o sea, 3 puntos o menos, es un paciente que no estaría en riesgo de tener sarcopenia, pero a partir de 4 puntos sí es un paciente que puede presentar sarcopenia. Quiero volver para atrás 2 minutos, a ver si estamos por acá, que acá en este dibujito, que me olvidé de contarles, lo que pueden ver es un dinamómetro, ¿sí? Eso mide la fuerza de presión. También está estipulado, uno tiene que hacer la fuerza máxima con la mano, bueno, mide la fuerza del brazo y del antebrazo, y está también estipulado cuál es la fuerza mínima esperable para un cierto grupo etario y un cierto sexo, ¿sí? Pero esa es una herramienta que sí se tiene en el hospital, sí se puede tener en el consultorio y que sirve para medir justamente la función muscular. Bien. Vamos a ver particularmente en fibrosis pulmonar, ¿sí? ¿Qué hay de malnutrición y sarcopenia? Lo que se observó en este trabajo fue un trabajo prospectivo donde se evaluaron a 153 pacientes que tenían un reciente diagnóstico de FPI, ¿sí? Y se midieron acá el índice de masa corporal, el índice de masa libre de grasa y la ingesta alimentaria. Y se definió como malnutrición a un índice de masa libre de grasa menor, bueno, establecieron los puntos de corte. Y lo que observaron era que el 26% de los pacientes tenían malnutrición al inicio, y esta malnutrición era más frecuente en pacientes que tenían índice de masa corporal menor a 25, que eran las 2/3 partes de la muestra, y los pacientes con un índice de masa libre de grasa bajo al inicio fueron los que más propensos estuvieron a estar hospitalizados, ¿sí? No hubo asociación con las exacerbaciones, por otro lado, y sí, la ingesta deficiente, la ingesta alimentaria se asoció con hospitalizaciones por todas las causas y también con la muerte. Y en este estudio, el uso de antifibróticos no se asoció a una mejoría del estado nutricional. Este otro trabajo evaluó el índice de masa corporal y la pérdida de peso como factores de riesgos en pacientes con FPI, y lo que vieron era que eran los dos marcadores confiables para predecir la mortalidad. Lo que significaría, o ellos concluían, que era
los beneficios que podría obtener un paciente de poder mejorar estos parámetros. Este otro trabajo evaluó a 662 pacientes con fibrosis pulmonar progresiva que estaban randomizados a nintedanib o placebo. Los agruparon por índice de masa corporal al inicio, en menos de 25 a 30 y más de 30 de IMC. Se analizó la caída de la capacidad ventilatoria en el año, y lo que se observó era que los peores outcomes se vieron en pacientes que tenían un menor IMC inicial y una mayor pérdida de peso. Y lo que veían era que cada 4 kilos que perdía el paciente aumentaba 1,38 veces el riesgo de una exacerbación o de muerte. ¿Sí? Para los grupos incluso los pacientes que tenían nintedanib, placebo, en cualquiera de los casos. Y después hubo un metaanálisis también que para evaluar la prevalencia de sarcopenia tomaron a 154 estudios, pero se quedaron con 5 que cumplían con las condiciones estadísticas y metodológicas, y concluyeron que la prevalencia de sarcopenia en pacientes con FPI era de 26%. Por último, sí, este trabajo que tenía como objetivo estudiar la prevalencia de factores asociados a sarcopenia, ¿sí?, al diagnóstico y a los 6 meses, y lo que vieron era que un 23% de pacientes presentaban sarcopenia y un 14,5% adicional estaba en riesgo de presentarla, y que la sarcopenia se asociaba a la severidad de la enfermedad y también al estilo de vida sedentario. Y para ir terminando, ¿sí?, en pos de cumplir con el tiempo, les comento sobre el plan nutricional. El objetivo es buscar una ingesta calórica adecuada, ¿sí?, que tiene que ser la que el paciente necesite, ni mucho más ni mucho menos. Esto se evalúa individualmente, por supuesto, pero siempre se establece, si para un paciente no respiratorio unas 30 a 35 calorías por kilo de peso, estamos hablando de al menos 40 calorías por kilo de peso para el paciente. Lo que es el aporte proteico también está elevado en relación a sujetos normales, ¿sí?, de 1,2 a 1,5, sobre todo con este fin de preservar la masa muscular. Se suelen recomendar comidas frecuentes y pequeñas de alta densidad calórica, que tengan en su composición grasas, proteínas y carbohidratos, que no solo sean a base de carbohidratos, porque esto también puede afectar un poco la mecánica ventilatoria. Se les suele aconsejar que usen preparaciones que exijan poca masticación. Por ejemplo, una carne asada es algo que requiere mucha masticación, en cambio una carne picada en una preparación puede ser mucho más fácil de comer para el paciente que algo que tengan que dedicarle mucha energía a la masticación. También se recomiendan los líquidos fuera de las comidas para prevenir o manejar la saciedad precoz. ¿Sí? A veces se les puede aconsejar que descansen antes de las ingestas principales. Tenemos que considerar el aporte de micronutrientes, y esto en general con un suplemento multivitamínico, multimineral lo podemos lograr. Y buscar, y acá me detendría y haría toda una charla sobre esto, buscar el perfil antiinflamatorio de la dieta. Si nosotros estuviéramos parados antes de que el desarrollo de la enfermedad, esta sería nuestra herramienta principal, ¿sí? El perfil antiinflamatorio de la dieta es buscar una dieta de tipo más mediterránea, a contraposición de lo que es la dieta occidental, sin ultraprocesados, con grasas de buena calidad, sobre todo lo que es aceite de oliva, y después grasas del tipo de omega 3, para disminuir este perfil muy inflamatorio que tiene la dieta y que nos lleva a enfermedades. Y llena de vegetales y de frutas que también tienen un montón de sustancias fitoquímicas que se están estudiando y que podrían también ser fundamentales en la prevención e incluso en el tratamiento de esta enfermedad y de muchas otras. Cuando no llegamos a cubrir los requerimientos, vamos a tener que estar considerando un soporte oral. Sí, hay suplementos completos, algunos líquidos listos para tomar. También hay módulos calóricos y módulos proteicos que se pueden agregar a las preparaciones. Pero esto tiene que ver más con las posibilidades del paciente. Bueno, esto se evalúa caso por caso, pero casi siempre vamos a estar parados en la necesidad del soporte oral, porque muchas veces el paciente se cansa mucho para poder cubrir con la dieta convencional sus requerimientos. Y el soporte enteral puede ser una alternativa, una segunda instancia, sobre todo, bueno, si es un paciente que va a ir a trasplante, como hablaba Magdalena hace un rato, bueno, estamos también parados en otro lugar. Pero si es un paciente que no es candidato a trasplante, el soporte enteral a veces es una medida por ahí exagerada y lo tenemos que evaluar siempre contemplando y poniendo en la balanza lo que es la calidad de vida
y el confort del paciente. Necesitamos, además de lo dietético, ¿sí? de lo nutricional puntualmente, optimizar la función pulmonar, necesitamos de todo esto. El ejercicio regular para potenciar el efecto de la dieta y mejorar el apetito, la oxigenoterapia, corregir la anemia, la disfunción cardíaca, si es que hay que corregirla, y el control de la inflamación también con la medicación que corresponda. Entonces, eso es resorte del equipo médico tratante. Pero no podemos dejar de lado porque la dieta aisladamente no va a tener el efecto que nosotros esperamos. Y para terminar, recordar la importancia de la detección precoz, donde nosotros estamos parados, más posibilidades de actuar tenemos. Si nosotros ya estamos en la caquexia pulmonar, es muy refractaria al tratamiento nutricional, ¿sí? El monitoreo permanente, porque esto es muy dinámico y puede cambiar muy rápido. Encontrar el soporte nutricional de manera oportuna, ¿sí? Lo fundamental del trabajo interdisciplinario, y recordar este concepto de la refractariedad en la caquexia pulmonar, y ya pasamos a un abordaje más del tipo de cuidados paliativos, donde lo que más nos interesa es el confort del paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela.